Bueno, ante todo, gracias por la invitación. CIPEC significa Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Más que nombrarlo, se lo recita. Bueno, es una ONG, un think tank que se dedica a analizar políticas públicas, a proponer mejoras, a criticar las que existen y sobre todo a asesorar gobiernos en su implementación. Tiene distintos sectores de trabajo, en desarrollo social, en salud, en educación, en fortalecimiento de las instituciones. En el caso mío, yo trabajo en el área de política fiscal. El tema de política fiscal es principalmente analizar los gastos y los recursos que tiene el Estado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y de hecho en algunos casos hemos trabajado también con municipios. Se va a abordar la contabilidad, pero más un tema macro, digamos, más a nivel público, de gobierno. Bueno, los contenidos de la presentación se ve ahí muy extenso, pero voy a tratar de hacerlo simple o lo más llevadero posible. Básicamente está dividido en 3 partes mi presentación. La primera parte voy a contarles brevemente qué es la transparencia presupuestaria, por qué es importante. Luego les voy a contar los resultados del último índice de transparencia presupuestaria a nivel nacional, en el que participamos desde CIPEC haciendo el capítulo argentino. Y al final les voy a contar un poco un panorama de cómo está la transparencia a nivel provincial con un índice que creamos desde CIPEC, donde analizamos la apertura de las cuentas públicas de 24 jurisdicciones, que son las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, para comenzar, ¿qué es la transparencia presupuestaria o qué llamamos nosotros transparencia presupuestaria? El vínculo más cercano que tiene, para hacerlo más sencillo, es el derecho de acceso a la información pública que tenemos todos los ciudadanos. Es justamente la transparencia es necesaria, pero no suficiente para poder ejercer este derecho. Nosotros como ciudadanos todos tenemos el derecho de saber cómo nuestros representantes gastan el dinero que nosotros pagamos con nuestros impuestos, cómo se ejecuta el gasto que finalmente termina en obras, en educación, en salud y en todas las cosas que nosotros aprovechamos como ciudadanos. Es decir, que cuando el gobierno transparenta las cuentas públicas, cuando nos cuenta cómo obtiene sus ingresos y cómo eroga sus gastos, es la forma que nosotros tenemos de evaluar las políticas públicas y también de poder evaluar a nuestros gobernantes están haciendo lo que nosotros consideramos prioritario y finalmente poder decidir nuestro voto al final de cuentas al momento de las elecciones, ¿no? Y hablamos de transparencia presupuestaria y por eso decimos que el presupuesto es la forma en que tiene un gobierno para plasmar su plan de acción para el próximo año. Es decir, como uno en su casa puede decir, bueno, a inicio de año cuáles son los ingresos que yo voy a tener y cuáles van a ser los gastos que voy a realizar. En este caso los gobiernos hacen exactamente lo mismo a su nivel, se hace a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal en Argentina. Y nosotros tenemos derecho a conocer ese presupuesto, qué es lo que se piensa hacer para el año siguiente, con qué recursos, cómo se va a financiar y ver también si las prioridades están puestas en lo que nosotros creemos que es importante, ¿no es cierto? Bueno, y el derecho de acceso a la información pública en Argentina, lamentablemente no contamos con una ley de acceso a la información pública. Hay muchos legisladores que están abogando por esta ley, pero todavía no salió. Lo que sí existe es un decreto del año 2003 que solamente abarca el nivel ejecutivo nacional, es decir, nosotros tenemos derecho a pedir información de este tipo, de tipo presupuestaria o de cualquier otra índole, al Ejecutivo Nacional y deberían tenerla ellos la obligación de respondernos. Sin embargo, como este decreto establece plazos para que ellos no respondan, pero no hay sanciones si no lo hacen. En la mayoría o en muchos casos se solicita la información, pero no se tienen respuestas. Bueno, el derecho de acceso a la información tiene como 2 dimensiones. En primer caso, todos nosotros tenemos derecho a solicitar información
a los distintos gobiernos, en nuestro caso información presupuestaria, y que ellos nos la den en forma, en tiempo y en forma, ¿no es cierto? Y por el otro lado está la transparencia activa, que es lo que deberían realizar la mayoría o todos los gobiernos en realidad, que es poner al alcance de los ciudadanos permanentemente información sobre cómo reciben sus ingresos y cómo los gastan. Y para esto, bueno, acá pongo como ejemplo que se hace o se suele hacer a través de sitios web, pero hay muchas formas de dar a conocer cómo se gasta el dinero público, ya sea en medios de comunicación, o con folletos, o con publicidad, como ellos sepan llegar a los ciudadanos. Bueno, ¿cuál es la importancia? Como veníamos diciendo, todas las personas tenemos derecho a obtener información pública que nos sea útil, que esté disponible, que esté a nuestro alcance, que sea accesible. Esta información no debería ser técnica, los gobiernos tienen obligación, o es una buena práctica en realidad, a nivel contable, de sacar los tecnicismos de todos estos temas presupuestarios que a veces para el común de las personas nos resultan arduos, difíciles. Debería existir alguna especie de documento que le facilite al ciudadano poder entender a nivel general cuáles son los planes de gobierno que existen y cómo se piensan ejecutar a nivel de gasto público. Y también nosotros sabemos que el conocimiento actual de la ciudadanía respecto al uso de los recursos públicos es escaso. Es decir, si yo le pregunto a mi familia o a quien sea si saben, si tienen una idea de la magnitud del presupuesto, ya sea a nivel nacional o a nivel de provincia o mismo a nivel de nuestro propio municipio, nosotros no conocemos eso, no sabemos o no sabríamos decir cuánto se destina a educación, cuánto se destina a salud, y eso es por una falencia del gobierno que no nos informa como debería ser. Entonces, en este caso lo que pasa es que nosotros nos terminamos enterando a través de los medios de comunicación, cómo gasta el dinero nuestros gobiernos. Y todos sabemos que los medios tienen sus propios intereses, entonces que a veces la información es errada o es tendenciosa. Entonces también el gobierno está perdiendo un canal importante de comunicación con los ciudadanos, de contarnos qué es lo que ellos están haciendo, que en muchos casos son cosas muy buenas, y es una pena que no aprovechen este medio de decir transparentamos, abrimos nuestras cuentas públicas para que todas puedan acceder a esa información. Bueno, y esto lo voy a pasar un poco rápido porque quizás es un poco más específico. Es importante que todo gobierno sea transparente durante todo el ciclo presupuestario. A nivel público, el ciclo presupuestario está dividido en 4 etapas. Están divididas estas etapas para su estudio metodológicamente, pero en tiempo real van sucediendo distintas etapas en el mismo momento. Si agarramos un año fiscal, podemos dividir la primera etapa, que es la etapa de formulación, donde el Poder Ejecutivo, esto a nivel nacional hablando, pero a nivel provincial es muy parecido, el Poder Ejecutivo junto con todos sus ministerios elabora cuál va a ser su plan de ingresos y de gastos para el año siguiente y lo eleva al Congreso, que es quien finalmente debe decidir o aprobar estos gastos. Luego la segunda etapa tiene que ver con justamente el debate legislativo en el Congreso, que los legisladores, que son los representantes nuestros, puedan decir, puedan modificar en el caso que lo consideren, cuáles van a ser este plan de gastos que está previsto. Luego la tercera etapa, que es la etapa de ejecución del presupuesto, donde una vez aprobado el Poder Ejecutivo eroga estos gastos durante todo el año, haciendo las obras o enviando el dinero a donde sea necesario, donde estaba presupuestado. Y la última etapa, como todo, es una etapa de control, donde hay distintos organismos públicos que se dedican a controlar, a auditar los estados contables, si se cumplió con lo presupuestado, si hubo modificaciones, si hubo desvíos y una serie de controles que tienen que pasar. Aquí hay un breve
cuento de todo esto, pero más en forma de cuadro, como para ver que las etapas van pasando, pero se van superponiendo a la vez en el mismo proceso presupuestario. Y luego acá empezamos un poco más con el tema de la transparencia, que hablamos de cuáles son los documentos relevantes que deberían poner a disposición del público todos los gobiernos durante cada una de estas etapas que yo les mencionaba. Esto está basado en una serie de buenas prácticas que están relevadas por la Asociación Internacional de Presupuesto, que es la misma que elabora la encuesta que yo les voy a comentar un poco más adelante. Y lo que tratamos básicamente de ver es cuáles son los documentos a los mínimos a los que nosotros deberíamos tener acceso en cada etapa del proceso presupuestario. Durante la formulación del presupuesto deberíamos acceder a un informe de avance donde el gobierno, el ejecutivo, nos cuente cómo se viene avanzando justamente en la elaboración del presupuesto, cuáles son las metas, cuáles son los grandes números que ya se están manejando, cuánto se va a pensar aproximadamente gastar en cada uno de los grandes rubros. Aquí está en la segunda columna, pueden ver cuándo debe publicarse ese documento, y en la tercera columna cómo está Argentina respecto a este mismo documento, ¿no es cierto? En el caso del informe de avance de presupuesto, Argentina o el gobierno nacional lo presenta al Congreso como corresponde en tiempo y forma en junio, pero el documento no se publica en la web de la Oficina Nacional de Presupuesto hasta enero del siguiente año. Eso es una falla, porque nosotros deberíamos tener acceso a ese documento al mismo momento que acceden los legisladores del Congreso, y bueno, eso no sucede. Pero es muy fácil de mejorar simplemente con que alguien tome la decisión de que se publique en el momento que se debe publicar. Luego, durante la aprobación del presupuesto, hay dos documentos que son importantes, que son el proyecto de ley de presupuesto, que se presenta el 15 de septiembre de cada año, lo presenta el Ejecutivo ante el Congreso, y se publica en tiempo y forma, se publica unas semanas después. Y luego se debería hacer un presupuesto ciudadano, que es esto que les comentaba, de traducir el presupuesto de manera no técnica para que todos los ciudadanos podamos entender las grandes ideas que se esconden detrás de ese gran plan que es el presupuesto nacional, es decir, aproximadamente un número redondeado, pero tener una idea de cuánto de todo el gasto público va en sueldos, cuánto de todo el gasto público va en educación, cuánto va a las Fuerzas Armadas, tener una noción general de todo el gasto que va a haber al año siguiente. Bueno, y luego en la etapa de ejecución todos deberíamos tener acceso a un presupuesto aprobado, que es la ley que finalmente aprueba el Congreso. También se publica en el plazo establecido en nuestro caso. Y luego, o mensual o trimestralmente, deberíamos tener acceso a la ejecución de ese gasto. Es decir, se presupuestó tanto, se viene gastando tanto en cada uno de todos los rubros presupuestarios. También debería existir una revisión de mitad de año, es decir, a mitad del año, en junio, se debería hacer una revisión de todo lo que se vino gastando, de las proyecciones macroeconómicas que se hicieron en un inicio, si se vienen cumpliendo, si se piensa que se van a modificar, relevar todas las modificaciones que ya se hicieron hasta este momento en el presupuesto y contar brevemente si se viene cumpliendo, si no, si se piensa cumplir o no con el resultado fiscal que se previó. Y una serie de cosas que conllevan hacer un parate en el medio del año y decir, bueno, ¿cómo estamos a nivel contable? Bueno, este documento en Argentina tampoco se produce. Luego, en la última etapa, que es la etapa de control, se realiza una cuenta de inversión que la realiza la Contaduría General de la Nación, que es una especie de balance público donde también justamente se evalúan o se auditan todos los estados contables del gobierno nacional, que también se publica y se publica en tiempo y forma. Y por último, el informe de auditoría, que lo hace la Auditoría General de la Nación, que es el auditor externo del Estado, no depende del gobierno, y también se realiza y se publica en tiempo y forma, si bien tiene
algunas falencias que después vamos a nombrar. Bueno, y ahora la parte un poco más entretenida, para mí al menos, que es sobre la encuesta de presupuesto abierto. Es decir, hay una Asociación Internacional de Presupuesto que realiza una encuesta en 100 países sobre estos mismos temas, evalúa la disponibilidad al público de estos 8 documentos que yo les comentaba en 100 países de todos los continentes. Bueno, acá cuenta un poco que la investigación dura 20 meses, que hay 12.500 observaciones, 18 miembros del IBP, que el IBP es la Asociación Internacional de Presupuesto, hay 100 investigadores, uno en cada uno de esos países. En Argentina lo hacemos desde el programa que estoy yo, que es de política fiscal en CIPEC. Hay 200 revisores externos, o sea, el cuestionario son 125 preguntas que nosotros vamos a ir respondiendo acerca de estos 8 documentos, y luego va a haber 2 revisores externos por cada país que van a evaluar lo que nosotros dijimos en ese cuestionario. Y luego, una vez que nosotros realizamos este cuestionario, lo enviamos a la gente de la Asociación Internacional de Presupuesto, que los evalúa a todos, los procesa y realiza un ranking. Nos da un puntaje a cada país y hay una escala en ese puntaje que es de 0 a 100. Ahí pueden ver que de 0 a 20 son los países que presentan poca o ninguna información, de 21 a 40 presentan información mínima, y así hasta que los países que obtienen de 81 a 100 puntos son los que presentan información extensa a los ciudadanos sobre sus cuentas públicas. Ahí también vamos a ver la evolución de la calificación argentina. El informe se hace cada 2 años. En Argentina el último informe se hizo en 2012 y obtuvimos 50 puntos. En el gráfico que está a la derecha también van a poder ver las posiciones de los países de la región, cuáles son los que están mejor y dónde está ubicado Argentina. También vamos a ver que el promedio regional son 47 puntos, así que estamos un poco por encima del promedio regional. También estamos por encima del promedio de los 100 países que son evaluados, pero bueno, como pueden ver también, solo en la región hay muchos países que están mejor que nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos de Brasil, de Chile, de México, de Colombia, esta 2 veces Colombia, de Perú, de Honduras, Guatemala y bueno, Costa Rica está igual que nosotros, pero todos los ciudadanos de esos países acceden a más cantidad de información que nosotros respecto de cómo sus gobiernos gastan el dinero de sus impuestos. Esto es para resaltarlo. Bueno, brevemente les cuento un poco más de los resultados de este estudio. La última edición, que fue publicada en enero de 2013, muestra que los primeros lugares los tienen Nueva Zelanda, Sudáfrica e Inglaterra. Esto muestra un poco que no es necesario ser los países más desarrollados los que tienen más transparencia, porque Sudáfrica no es necesariamente un país que se suele considerar como los más desarrollados. Sin embargo, ha diseñado un portal de transparencia donde publica gran cantidad de información, y esto se puede ver en este índice que está segundo a nivel mundial. La Argentina, de los 100 países, ocupa el puesto 40, cayó 10 lugares, respecto al último índice. Ahora voy a contar un poquito por qué. Bueno, esto también dice que la encuesta, esto que les comentaba, que tiene 125 preguntas, o sea que es bastante extensa, donde nosotros evaluamos no solo la disponibilidad de información y el momento en el cual se presenta, sino cuál es el nivel de exhaustividad, si la información se puede bajar a una computadora nuestra, si la podemos reutilizar para hacer cálculos y una serie de cosas que evalúa este cuestionario. ¿A qué se debe la disminución de 6 puntos de Argentina en el último índice? Bueno, principalmente aumentó la ponderación del documento que se llama Presupuesto Ciudadano, que es esta versión no técnica del presupuesto, y Argentina, como no lo produce, se redujo un puntaje. Además, Argentina dejó de publicar el presupuesto por resultados, que lo había hecho en 2008 y 2009 como una prueba piloto. Y bueno, además hay alguna información que fue publicada fuera de tiempo, por ejemplo el informe preliminar que les comentaba en un inicio.
En la actualidad, Costa Rica, Turquía, Bosnia, Ghana y Botsuana tienen el mismo nivel de transparencia que Argentina. Nosotros producimos 6 de los 8 documentos y, como les comentaba, lo que no producimos es la revisión de mitad de año y el presupuesto ciudadano. Lo importante de la revisión de mitad de año, como vamos a ver más adelante, es que no tenemos forma nosotros como ciudadanos de saber todas las modificaciones que se realizan al presupuesto durante el año, que son muchas, y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuáles son los aspectos importantes que el cuestionario que evalúa a los 100 países no revela en Argentina, que para nuestra coyuntura son importantes? Una es la calidad de las proyecciones macroeconómicas que se hacen en el presupuesto, que en Argentina son bastante dudosas. Otras son las modificaciones al presupuesto, que, como les comentaba, también en nuestro país se hacen muy a menudo y no están mostradas en este cuestionario porque no hay preguntas que se destinen a ese tema. Otra es la definición de los programas de gasto. En Argentina, si nosotros entramos a los informes de gasto que se realizan cada 2 semanas más o menos en la página que se llama Sitio del Ciudadano, vamos a ver cuál es el gasto que realiza a nivel de programas de gasto el país. Lo que sucede es que muchas veces esos nombres que se utilizan en este sitio web no coinciden con el nombre que nosotros conocemos a esa política. Por ejemplo, el ejemplo más gráfico es la asignación universal por hijo. Nosotros podemos entrar al sitio donde se publica la información de cuánto se gasta mensualmente en este tema. Se invierte en este caso más que se gasta, pero aún así no podemos ir exclusivamente a ese punto, a la asignación universal por hijo, porque el nombre del programa que lo abarca no se llama de la misma manera, entonces no podemos saber exactamente cuál de todos los programas que ellos nos cuentan en cómo se gasta incluye a esta asignación. Tampoco hay información muy extensa sobre los fondos fiduciarios, sobre el gasto de los fondos fiduciarios. Lo mismo con los organismos descentralizados y con las empresas estatales. Y tampoco el cuestionario revela la dimensión subnacional, que en Argentina es importante y la vamos a ver un poquito más adelante. Cuando les contaba lo de la calidad de las proyecciones macroeconómicas, acá podemos ver, ese es un gráfico que hicimos nosotros, donde mostramos brevemente cuáles son las proyecciones que se hacen en el presupuesto y cuáles son estas variables las que efectivamente se observan. Van a ver que el crecimiento del PBI proyectado en el presupuesto en general suele ser bastante más bajo que el efectivamente observado. Esto puede ser que en algún año pueda suceder que excepcionalmente hubo algo que mejoró la coyuntura e hizo que crezcamos más de lo previsto, pero ya si sucede todos los años se nota que es deliberado, que se subestima el crecimiento del producto. Bueno, con el IPC un poco pasa lo mismo, está sumamente subestimado, aún comparándolo con las cifras que da el Instituto Nacional, y bueno, más aún si lo comparamos con las cifras de las consultoras privadas. Lo mismo sucede con los ingresos tributarios, que se subestiman, entonces al final del año resulta que recaudamos mucho más de lo que habíamos previsto, lo cual es una muy buena noticia, pero a la vez toda esa diferencia que hay entre lo que se previó inicialmente y lo que se recaudó finalmente, se decide un poco más discrecionalmente su asignación, ¿no es cierto? Es decir, todos los gastos deberían ser aprobados por el Congreso, pero en ese momento, como la aprobación del Congreso ya sucedió a fines del año pasado, todo lo que se recaudó de nuevo lo decide una persona que es a dónde lo va a dirigir. Bueno, acá está lo mismo de los ingresos, pero hecho en un gráfico, cuál es la diferencia entre lo que se presupuestó y lo que efectivamente se recaudó. Esto también tiene un impacto político, porque a todos nos gusta a fin de año ver que hay una
una buena noticia diciendo todo la gran cantidad de impuestos que se recaudaron que no estaban previstos. Todos los festejamos, pero bueno, el tema también es ver cómo se asigna esa gran masa de fondos que no fue aprobada o elegido, no fue elegido a dónde va por medio del Congreso, que son los que deberían hacerlo al menos constitucionalmente. Bueno, estas son las modificaciones. Más que las modificaciones, son solo las ampliaciones que se hacen en el presupuesto cada año. La línea es la que dice cuál es la variación respecto al presupuesto original, y las barras son las que cuentan de toda esa variación, qué porcentaje se hizo por medio de decisiones administrativas. Las decisiones administrativas son la forma que tiene el jefe de gabinete de expedirse y en realidad suele ampliar el presupuesto utilizando los superpoderes famosos. Luego también se suele hacer muchas ampliaciones por decreto, muy poco por ley y poco por resolución también. Pero ahí pueden ver que en 2007 se ha llegado a ampliar hasta un 30% el presupuesto original, y bueno, todo ese destino de todos esos fondos fue decidido por el Ejecutivo. ¿Qué implica el tema de las modificaciones al presupuesto? Bueno, primero, hay una escasa discusión en el Congreso sobre el proyecto de ley. De hecho, una vez que llega el proyecto de ley de presupuesto, el Congreso lo discute poco y nada. De hecho, no se suelen hacer modificaciones y el proyecto se aprueba como está. Sumado a esto, poco de lo que dice se cumple, porque hay muchas modificaciones al interior de las partidas y se termina gastando en lugares que no se había previsto. Esto no siempre es algo negativo. Nosotros no es que lo estamos resaltando como algo negativo. Puede ser que por una emergencia, por una urgencia, cuando fue lo de las inundaciones, cuando fue lo del volcán, bueno, en esos casos hay que atender a esas víctimas. ¿Cómo se hace? Bueno, sacando dinero de otro lado y enviándoselo a ellos. Pero hay casos que son un poco menos de emergencia, donde también se suelen hacer estos cambios y al menos sería bueno que sean transparentes y que nos cuenten a nosotros los ciudadanos las razones por las cuales se decidió modificar el destino que se había decidido inicialmente. Bueno, también hay un muy escaso control legislativo durante la ejecución. Todas estas modificaciones que se realizan deberían ser controladas por el legislativo, pero el control es bastante débil, y la Auditoría General de la Nación produce más de 200 informes parciales, pero no hay un informe que evalúe en su totalidad cuál es la ejecución del presupuesto, cuánto se modificó y hacia dónde. Todo esto deriva en una propuesta que hacemos nosotros, pero que además está hecha ya por legisladores, y hay propuestas presentadas, todavía no se ha aprobado, que es la creación de una oficina de presupuesto en el Congreso. Esto principalmente ayudaría a los legisladores a poder controlar todos estos temas que muchas veces escapan a sus capacidades técnicas o a su tiempo o a veces, bueno, a sus intereses. Entonces, que haya un cuerpo preparado dentro del Poder Legislativo para poder asesorarlos y crear un poco más de control desde ese poder, que la idea es esa, que controle la ejecución del presupuesto. Y acá, bueno, un poco por qué es importante también ver el tema subnacional, es decir, de las provincias. Acá podemos ver que los recursos del gobierno, del Estado en realidad, están muy concentrados a nivel nacional. Es decir, todos o gran parte de los ingresos que recibe el Estado los recibe el área nacional, digamos, pero los gastos están mucho más descentralizados. Casi la mitad del gasto público lo realizan las provincias. Entonces, todo ese gasto también es importante que sea transparente, que nos cuenten las provincias cómo gastan y a dónde lo destinan. Bueno, para evaluar cómo publican todas las provincias la información sobre sus cuentas públicas, CIPEC creó un índice
de transparencia presupuestaria subnacional, que está basado en la metodología del IBP, pero donde nosotros evaluamos una serie de documentos, de leyes o de informes que se realizan a nivel provincial y no tiene que ver necesariamente con el nivel nacional. El puntaje final que se realiza para cada provincia es un puntaje de 0 a 10 puntos. Estos son los temas que nosotros evaluamos, son las leyes presupuestarias de los últimos años, los presupuestos plurianuales, los informes de ejecución, los informes de deuda pública, informes de recaudación, las transferencias que reciben de Nación y las que le realizan las provincias a los municipios, si elaboran un presupuesto ciudadano, si publican su normativa presupuestaria y financiera y si tienen algún sitio web específico en donde muestren este tipo de información, si está organizado, si hay facilidad en el acceso. Todas estas cosas son las que nosotros evaluamos. Cada uno de estos puntos tiene una ponderación que al final de la evaluación le da un puntaje a cada una de las provincias y este es el resultado de la evaluación que hicimos durante 2010, que lo hicimos en 3 meses distintos, y durante 2013, que lo hicimos en 2 meses distintos. Ahí van a ver los promedios, cuáles son las provincias más transparentes y bueno, las de abajo son las que tienen un poco más de desafíos y les deben más a sus ciudadanos en materia de apertura de las cuentas públicas, ¿no es cierto? Acá van a ver las posiciones de todas las jurisdicciones en cada una de las mediciones que se hicieron en los distintos meses. Como verán, las primeras suelen ser en general las mismas y las últimas, salvo algunas que mejoraron bastante en 2013, como el caso paradigmático es Tierra del Fuego, que estaba última o casi última y ahora está cuarta, sexta, mejoró mucho porque creó un portal de transparencia muy importante donde le cuenta a sus ciudadanos muchos de estos temas que nosotros estamos evaluando. Y bueno, los hallazgos de esta investigación que hicimos a nivel subnacional es que bueno, el promedio general de todas las mediciones ubica a Mendoza como la provincia más transparente del país, seguida por Córdoba, San Juan y Entre Ríos. Las provincias más transparentes bueno, son Mendoza y Córdoba, que han obtenido 9 puntos, Tierra del Fuego, que obtuvo 8 puntos, y Entre Ríos, que obtuvo también 8,6. Todas estas son los primeros puestos en la edición 2013. Y luego que el estándar mínimo de transparencia presupuestaria debería serlo regulado por una ley, que hay una ley a nivel nacional que se llama Ley de Responsabilidad Fiscal, que obliga a las provincias y a la nación a publicar buena parte de toda esta información que nosotros relevamos, que son las que en este gráfico, en esta lista están en negro. Esas son las cosas que son obligatorias para presentar por ley, y luego las que están en rojo son las que agregamos nosotros para poder efectuar este índice. Y de estas obligaciones que tienen por ley, hay muchas provincias que no lo cumplen. Por ejemplo, hay 6 provincias que no publicaban el presupuesto 2013, solo la mitad de las jurisdicciones publicaban sus proyecciones plurianuales, solo 7 provincias cumplían con el máximo rezago de 3 meses que tienen para publicar el gasto ejecutado. Las provincias deben publicar un stock de deuda según esta ley y no obstante había gran parte de las provincias que no publicaban esta información, y también el rezago máximo de un trimestre solo lo cumplían 4 provincias. Esto es un poco alarmante porque hay muchas provincias que no cumplen ni siquiera el nivel mínimo y exigido por ley, que es bastante bajo en Argentina lo que se les exige por ley. Bueno, hay gran parte de las provincias que no lo cumplen. Y por último, para cerrar, para contar un poco la idea de ver quién lleva la delantera, si la nación o las provincias en cuanto a transparencia. Si medimos a la nación con la misma metodología que nosotros medimos a las provincias, la nación estaría primera en ese ranking y obtendría casi 9,35 puntos.
Así que es un puntaje bastante alto, es decir que como nosotros medimos a las provincias, la nación está muy bien, pero si comparamos a nuestro país con el resto de los países, tenemos todavía mucho por mejorar, así que la idea que queremos dejar es que siempre hay cosas para mejorar y hay cosas para publicar y que nosotros podamos conocer mejor cómo se gasta todo este dinero público. Y luego también hemos encontrado que hay muchas provincias que publican cosas que no se publican siquiera a nivel nacional, que es muy interesante. Por ejemplo, Chubut y Tierra del Fuego tienen una nómina de empleados estatales provinciales y nos cuentan también cuál es el tipo de contrato que tiene cada uno y cuál es el salario que tiene cada uno. Es decir, yo puedo entrar a ese sitio web y poner el nombre de la gobernadora de Tierra del Fuego, me va a decir cuál es su salario. Esto es bastante deseable a nivel de transparencia y sería bueno que todos podamos acceder a esos datos de todos los funcionarios a nivel nacional y a nivel de todas las provincias. Luego también encontramos que en Córdoba está muy arraigada la cultura política de las audiencias públicas, que también es algo muy bueno y transparenta todo el proceso presupuestario. Es decir, cuando se va a hacer el presupuesto se llama a un número de ciudadanos para que vayan a la legislatura y para que cuenten cuáles son sus ideas, cuáles son sus necesidades, sus prioridades, y así poder entender un poco mejor cuáles son las necesidades y a dónde debería ir el gasto público. Luego Chaco es la única provincia argentina que tiene esta oficina que les comentaba, una oficina especial en la legislatura para poder analizar todos los temas fiscales o presupuestarios, y es una muy buena práctica que se debería implementar en todas las provincias y también a nivel nacional. Bueno, por último también hay una página en Santa Fe, un sitio público que es del gobierno, que publica todas las modificaciones que le hace a su presupuesto, todos los desvíos, y que también sería muy deseable que en Argentina a nivel nacional podamos tener acceso a esta información. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.